El tema que yo le puse es, Dios busca, diga conmigo, Dios busca amigos que apacienten sus ovejas. Ese es el tema. Dios busca amigos que apacienten sus ovejas. El título que le puse, Pedro, ¿me amas? Y ahí usted puede ponerle su nombre. Jesús le está preguntando a usted, Luis o José Luis, ¿me amas? Está preguntando a ti, Ariel, ¿me amas? Lidia, ¿me amas? Puede ponerle su nombre. Roberto, ¿me amas? Jesucristo nos está hablando a nosotros, a nuestras vidas, ¿verdad? Y vamos a estar mirando lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, de Juan 15 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Le está preguntando 3 veces a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En el idioma que nosotros hablamos, que es el castellano, no es el español, es el idioma castellano. Amén. Ese es el idioma que se inventó allá en España, vinieron los españoles, nos conquistaron y ahora nosotros hablamos castellano. En ese idioma la palabra amor conocemos por amor. Amor al padre, amor al hijo, amor a la mujer, amor al amigo, amor a la novia, y para todos es amor, ¿verdad? Pero en el idioma en que se escribió esta escritura, Jesucristo hablaba arameo, griego y hebreo. Él estaba hablando en el idioma griego. Y en el idioma griego la palabra amar tiene diferentes definiciones. Jesucristo le está preguntando 2 diferentes clases de amor. En la primera, cuando Él está preguntando y le está diciendo a Pedro, y le dice, Simón Pedro, hijo de Jonás, le está diciendo, me amas, pero con ese amor agape le está preguntando, le está diciendo, Simón Pedro, ¿estás dispuesto a dar tu vida por mí, como yo la di por todos aquellos? ¿Estás dispuesto a sufrir? Eso es lo que le está preguntando el Señor. Le está preguntando en el idioma griego el amor agape. Jesucristo, en este punto, Jesucristo ya había muerto y había resucitado, y aquí se les había aparecido. Era la tercera vez que se les aparecía a ellos. Y me voy a ir un poquito atrás. Dice la palabra de Dios en el mismo capítulo 21, dice que ellos estaban pescando y no habían pescado nada, ¿verdad? Estaban pescando y de repente de lejos miraron a alguien que venía, que estaba allá, y les decía si tenían algo de comer, y ellos dijeron, nada, no tenemos nada. Pero dice que el discípulo amado lo miró y lo pudo reconocer, y le dice a Pedro, le dice, él es el maestro, Pedro. Entonces dice que como Pedro era bien aventado, hermanos, él era el primero que andaba en todo, ¿verdad? Dice que se ciñó su ropa y se avienta y empieza a ir hasta donde estaba el maestro. Después de eso, ahí sigue hablando, ¿verdad? Se encuentra con ellos, hay un pescado, hay unas brasas ahí, y él no dice que les cocinó, pero dice que les dio de comer a ellos. Entonces, ¿quién cocinó? Se supone que él, ¿verdad? Estaban ahí. Entonces trajeron y les dijo, tráigame un pescado. Y empezó a cocinar ahí, se supone, y les da de comer.
Después de eso se juntan todos los discípulos. Él ya había muerto en la cruz. Ahora se les estaba apareciendo. Viene Jesucristo, lo reconoce Juan y le dice a Pedro, se acercan todos, cenan, y ahí donde estaban todos, Jesucristo se le acerca a Pedro y le dice: Pedro, ¿estás dispuesto a sufrir lo que yo sufrí? Tú miraste lo que sufrí. Tú miraste todo lo que pasé por ustedes, por mis ovejas. Eso es lo que él está diciendo cuando le está diciendo agapeus. En el idioma griego le está diciendo: me amas con el amor del Padre, el amor incondicional, ese amor donde tú vas a entregar todo, donde vas a sufrir. Eso es lo que le está diciendo él a Pedro. ¿Estás dispuesto, Pedro? Y Pedro le contesta: Jesús, tú sabes que eres mi amigo. Tú sabes que yo tengo defectos, Señor. Mira, tengo mi familia, mi esposa, mis hijos, mi suegra. Señor, yo cometo errores, Señor. Tú sabes, Señor, ¿verdad? Que la carne a veces me hace enojarme, Señor. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Porque Pedro le está contestando con el amor filial, de amigos. Le está diciendo: tú sabes que yo solo soy tu amigo. Tú sabes que yo no puedo dar la vida por los demás. ¿Me entiende? Esa es la primera vez que le contesta. La segunda vez le vuelve a decir Jesús otra vez más: Pedro, ¿estás dispuesto? ¿Me amas? Con el amor del Padre, ¿estás dispuesto a dejar todas tus amistades, incluso tu familia, por seguirme a mí? ¿Estás dispuesto a dejar tu trabajo? ¿Estás dispuesto a dejar todo lo malo, Pedro, para cambiar y seguirme? Ay, Señor, pero tú sabes que yo tengo tentaciones, Señor. Tú sabes que soy humano, Señor. Tú sabes que todavía caigo a veces en la tentación, a veces peco, Señor. Tú sabes que yo no podría dar la vida ni por mi vecino, Señor. Pedro le está contestando de nuevo y le está diciendo eso. Señor, tú sabes que yo te estoy amando con un amor filial, pero yo no te puedo amar con el amor que tú me estás amando, porque tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario. Ahí entregaste tu vida por toda la humanidad. Pero, Señor, yo soy humano, tengo debilidades, Señor. Y la tercera vez, Jesús le vuelve a decir y a preguntar a Pedro: Pedro, o sea que solo me amas como amigo, ¿verdad? No estás dispuesto a dar la vida por mí. Solo me amas con un amor de amigos, no con el amor que yo te tengo a ti. No me amas con ese amor agape. Me amas con el amor filial, ¿verdad, Pedro? Que tú no darías tu vida ni por mí ni por los demás. Que tú no estás dispuesto a sacrificarte, ¿verdad, Pedro? Que tú no estás dispuesto a cambiar de vida, ¿verdad, Pedro? De esa forma me estás amando, Pedro. Le está contestando Jesucristo por tercera vez. Ahora él ya no le está diciendo me amas con el amor agape. Le está diciendo ahora tú me estás amando, ¿verdad, Pedro? Como un amigo. Y dice la palabra de Dios que Pedro se entristeció. Y ahí fue donde él se dio cuenta que ahí la había regado. Que ahí él tenía que haber sido valiente y haberle dicho al Señor: Señor, tú diste tu vida por mí, la acabas de dar. Tú nos dijiste y nos prometiste un reino, nos prometiste el cielo, una eternidad, Señor. No me importa que me maten por ti, Señor. Y eso fue lo que Jesús hizo. Jesús escoge a Pedro. Me voy a ir un poco rápido. Mateo 4:19. Dice: y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús ya había platicado, ya había mirado a Andrés primeramente. Viene Andrés, su hermano, y le platica a Pedro. Y luego van a mirarlo. Y ahí es donde Jesús lo escoge y le dice: sígueme. Se mira como que ahí es la primera vez que Dios está hablando con Pedro, pero Jesucristo ya lo había mirado, ya lo había conocido. Pedro, un hombre impulsivo, hermanos. Le decían el cortaorejas. ¿Por qué? Porque una vez cuando quisieron agarrar a Jesucristo, se enojó, le quitó la espada al soldado y vámonos, le corta la oreja a uno de los soldados. Vino Jesucristo y sabemos la historia, que tomó la oreja y se la pegó de nuevo. Sabemos esa historia. Pedro era impulsivo, él se enojaba rápidamente, ¿verdad? Sabemos que él estaba listo para todo. Pedro fue el primero que se aventó al agua. Cuando le dijeron, Juan le dijo: mira, aquel es el maestro, aquel que viene allá.
Y dice la Escritura que se ciñe sus ropas, se ciñe las ropas y se avienta al mar y empieza. ¿Recuerdan la historia también cuando Pedro caminó en el agua? ¿Quién fue el primero que caminó? Pedro, lo acabamos de decir, ¿no es cierto? Pedro se aventó y le dijo, Señor, y él caminó. Sabemos que después entró duda en él y fue por eso que se hundió. Pero Pedro era el primero que quería salir en todo. Él estaba dispuesto a todo. ¿Qué fue lo que le dijo más adelante Pedro? Dice, cuando Jesús reprende a Pedro, busque conmigo Mateo 16, 22, 23, por favor. Mateo 16 del 22 al 23. Y espérenme ahí un poquito. Voy a darles un poquito una reseña de lo que es Pedro. Tenía 30 años cuando se unió a los apóstoles. Estaba casado, tenía 3 hijos, vivía en Betsadia, cerca de Capernaum. Su hermano Andrés y la madre de su mujer vivían con él. Tanto Pedro como Andrés estaban asociados en la pesca con los hijos de Zebedeo. El maestro dice que conocía desde hace algún tiempo a Pedro, antes de que Andrés lo presentara como segundo apóstol. Dice, cuando Jesús le dio a Simón Pedro el nombre de Pedro, lo hizo con una sonrisa. Iba a ser una especie de apodo cuando le dio ese nombre. Simón era bien conocido entre todos sus amigos como un tipo imprescindible, impulsivo, imprescindible, impulsivo. ¿Verdad que más tarde Jesús concedió una importancia y nueva significativa a este apodo dado a la ligera? Las características de Pedro, dice, que más admiraba de Jesús era su ternura suprema. Pedro nunca se cansaba de contemplar la indulgencia de Jesús. Nunca olvidó la lección de perdonar a los malhechores, no solamente 7 veces, sino 70 veces más 7. Reflexionó mucho sobre estas marcas del carácter misericordioso del Maestro, dice. Simón Pedro vacilaba de manera angustiosa, pasaba repentinamente de un extremo al otro. Primero se negó a que Jesús le lavara los pies. Luego, al escuchar la réplica del maestro, le rogó que le lavara todo el cuerpo. Después de todo, Jesús sabía que las faltas de Pedro no provenían de la cabeza, que provenían de la cabeza y no del corazón. Pedro representaba una de las combinaciones más inexplicables de coraje y cobardía que se haya visto nunca sobre la tierra. La gran fuerza de su carácter era la lealtad, la amistad. Pedro amaba real y sinceramente a Jesús. Y sin embargo, a pesar de esta sublime fuerza de devoción, era tan inestable y variable que permitió que una criada le importunara hasta el punto de renegar de su Señor y Maestro. Pedro podía soportar la persecución y cualquier otra forma de ataque directo, pero se avergonzaba y encogía ante el ridículo. Era un soldado valiente cuando lo atacaban de frente, pero era un cobarde, miedoso y vil cuando era sorprendido por la retaguardia. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo que lo iba a negar 3 veces y que cuando el gallo cantara, él se iba a acordar que lo había negado 3 veces? Y sabemos la historia. Aquel Pedro valiente que le decía a Jesús, Señor, yo puedo morir por ti, yo puedo ir por ti. Y vamos a leer lo que dice la Escritura. Amén. Lo encontraron en Mateo 16, 22, 23. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, a tratar de convencerlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Jesús les estaba platicando y diciendo lo que él iba a sufrir, donde iba a ir él a morir en la cruz. Dice, pero él volviéndose dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El Señor cada rato lo andaba exhortando y lo andaba reprendiendo a Pedro, porque era una persona muy impulsiva, que hablaba muy a la ligera, muy rápidamente, pero a veces se tenía que calmar, porque así era él. Amén. A veces nosotros nos podemos identificar, hermanos, con alguno de los apóstoles. Si empezamos a leer la Biblia y empezamos a mirar a los 12 apóstoles, ¿verdad?, que el Señor traía con ellos, a veces nuestro carácter, nuestra forma de ser, nos podemos nosotros identificar con ellos. Como Pedro, como Juan, como
como Mateo, como todos aquellos que le siguieron, hermanos, tenemos un carácter, ¿verdad? Pero sabemos que Jesús trabajó con él, lo exhortaba, lo reprendía e incluso a él lo escogió. Y cuando le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, cosa que es una confusión, que la iglesia católica dice que sobre esa roca, Pedro, que para ellos es el primer apóstol, que sobre esa roca se plantó la iglesia cristiana. Sabemos que eso es mentira, sabemos que eso no es así. Amén, porque el Señor le estaba diciendo que se iba a plantar un fundamento, que se iba a plantar. Y Pablo más después él dice que nadie puede plantar un fundamento sobre otro fundamento. Sabemos que el fundamento es Cristo. Y sabemos que Cristo plantó la iglesia, no Pedro. Sabemos que Pedro lo siguió. Y si leemos el libro de los Hechos, hermanos, el libro de los Hechos habla, la mitad del libro habla de Pedro y la otra mitad habla de Pablo. Todo lo que Pedro hacía. En su primera predicación fueron salvos 3,000, en su segunda 5,000. Sabemos que Pedro, lleno con el poder del Espíritu, lo que Dios pudo hacer con él. Sabemos que él visitó muchísimas iglesias al igual que Pablo. Incluso él tuvo que visitar las iglesias que Pablo plantaba. Él no abrió tantas iglesias como lo hizo Pablo. Él escribió solo 2 cartas, ¿verdad? Primera y segunda de Pedro. Sabemos que Pablo escribió las 3 epístolas, ¿verdad? Pero los 2, hermanos, Dios escogió a Pedro en un lado para Pedro hablarle a los judíos y escogió a Pablo para Pablo hablarle a todos los gentiles. Dios los usó. Pedro, me amas. Pedro sabía que no era fácil decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Si estoy dispuesto a dar mi vida por ti, así como tú la diste en la cruz. Yo te miré, mira, andaba corriendo, me escondí, Señor, huí, solo Juan se quedó contigo. Hermanos, no es fácil ser cristiano, no es fácil. Si yo le pregunto a usted, ¿usted ama a Jesucristo? Todos me van a decir que sí. Yo sería el primero en decirle que sí. Pero si yo le pregunto, ¿está usted dispuesto a dar su vida por Él? ¿Está dispuesto a sufrir lo que Él sufrió? ¿Está dispuesto a dejar todo, incluso su familia, por Él? Usted diría, ¿sabe que tengo mi esposa, mi trabajo, hermano? No puedo, hermano. Tengo mis amigos. Si yo le digo, ¿estás dispuesto a dejar tu trabajo? Porque en tu trabajo te están arrastrando. En tu trabajo te están contaminando, tus amigos, tus amistades. ¿Estás dispuesto a dejar todo eso? ¿Y qué le contestamos al Señor? Señor, pero es que tú sabes que soy débil. Otra vez el amor filial. Pero Señor, tú sabes que tengo defectos. A veces se me sale una mala palabra, Señor. A veces me enojo, a veces le grito a mi esposa, pero después me perdona y le pido perdón. Señor, pero tú sabes que yo no estoy dispuesto. Yo no puedo, Señor. Lo que tú me estás pidiendo, no puedo, Señor. Que yo sea el ejemplo para tu iglesia, Señor. No puedo, Señor. No puedo ser ejemplo para mis hermanos, para mi familia, Señor. ¿Cómo quieres que yo sea un ejemplo donde la gente me mire? Donde en mi trabajo diga, mira, allá va el pastor. Mira, él es cristiano, no hables mal. Mira, no digas malas palabras. Respétalo. Hermanos, todo eso cuesta. Cuesta seguir a Cristo. Es por eso que Pedro no tan fácilmente le decía, Señor, sí, estoy dispuesto a hacer todo por ti. Hubo una ocasión que se lo dijo, pero el Señor se lo contestó para atrás y le dijo, Pedro, cuando el gallo hubiere cantado 3 veces, entonces sí te vas a acordar. Y muchas veces, hermanos, así somos como Pedro. No estamos dispuestos. Sí, le decimos, Señor, yo te amo, te alabo, mi Señor, te alabo. Estoy dispuesto a dejar todo, mi familia, si es posible, Señor, por seguirte a ti. Pero el Señor sabe, hermanos, que no estamos dispuestos todavía. El Señor quiere transparencia y el Señor quiere que estemos listos a hacer un cambio en nuestras vidas. En muchos de nosotros está trabajando. Ya tomamos un paso, el estar usted en la iglesia, ese es un paso de obediencia que usted está dispuesto a cambiar. Dios quiere y está trabajando en nosotros. No podemos cambiar de la noche a la mañana, pero le permitimos a Dios que Él nos vaya moldeando poco a poco. Y nosotros, de ti y de mí depende tomar decisiones y decir, Señor, ya no quiero ser igual. Señor, ya no voy a ser igual.
Señor, aquellas amistades, Señor, que me están contaminando, las voy a dejar. O sea, hermanos, yo tuve que dejar, y mis hermanos son testigos. Incluso ni a ellos les decía dónde andaba o dónde vivía yo, por muchos años. Me escondía de ellos, me alejé. Cuando me empecé a meter a los caminos del Señor, me alejé de todos mis amigos. Nadie sabía dónde vivía más que mis hermanos. Después a ellos se dieron cuenta. El Señor empezó a tratar conmigo y empecé a alejarme de todo eso. Poco a poco el Señor, tengo 22 años sirviéndole al Señor desde que me reconcilié con Él. Y el Señor sigue moldeándome y quitándome lo que me estorba, hermanos. No soy un ser perfecto, no soy que yo les diga que soy el más santo que ustedes, no. Tengo defectos y virtudes. También peco, le fallo al Señor como ustedes. Y eso es lo que el Señor quiere, que le digamos a Él: Señor, ayúdame, moldéame, cámbiame, Señor. Estoy dispuesto, Señor. Yo sé que si tú me cierras una puerta en un trabajo, tú me vas a abrir otra, porque tú sabes el bien para mí. Yo sé que tú no quieres que ande con esas amistades, porque me van a arrastrar, me van a jalar a donde yo salí, y voy a volver a caer, hermanos. El Señor quiere que miremos todo eso. Y Él no quiere que seamos así como Pedro fue. Que si lo negamos, todos los días lo negamos, hermanos. Todos los días. Por eso yo les decía, a veces yo les puedo prometer algo que tal vez les voy a fallar. Pero Dios, Él lo que promete, lo cumple, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos no les ha cumplido? Para yo decirle a Dios por qué no les cumplió. A todos nos ha cumplido. Nos cumplió primero con la salvación. Diga conmigo, la salvación. Y dice su palabra. Amén. Que si creemos en Él, seremos ¿qué? Salvos. Usted y yo somos salvos. Él ya cumplió. Ahora te toca a ti cumplir y servirle y decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, estamos mirando las noticias, estamos mirando todo lo que está pasando una vez más. Poco falta, hermanos, para que se desate la tercera guerra mundial. Estamos esperando el famoso earthquake que va a pasar. Estamos listos para eso. El Señor Él va a venir, hermanos, y que nos encuentre trabajando en la obra. Sí, la televisión está bien, el Facebook está bien, las amistades está bien, ¿verdad? Pero que eso no nos distancie de darle a Él toda la gloria y la honra. Que no sea nuestra prioridad el trabajo ni los amigos. Amén. Porque un día vamos a comparecer ante Dios. Anoche rentamos una película cristiana y yo se la recomiendo, se llama Do You Believe? ¿Tú crees? Y esa película ahorita está haciendo un impacto grande, hermanos. Esa película me tocó, no paraba yo por dentro, estaba llorando, hermanos, por la realidad de lo que se está viviendo, lo que se vive todos los días. Yo se la recomiendo. Júntese con su familia, réntenla, mírenla, hermanos, y prepárese a recibir. Es un mensaje que Dios tiene para ti y para mí. Prepárese, hermanos. Tenemos que estar listos a trabajar en la obra. Y cuando el Señor nos pregunte: Luis, ¿me amas? ¿Estás dispuesto a trabajar en mi obra y a dejar todo lo malo? Y yo decirle: sí, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo estoy dispuesto, porque yo solo no puedo, pero yo sé que tu Espíritu Santo, que está aquí en la tierra, que está dentro de mí, que tú dejaste para guiarme, para redarguirme, Señor, para enseñarme, yo sé que sí la puedo hacer, Señor. No le digamos: no puedo, Señor. Soy humano, cometo errores, a veces peco porque pues yo quiero, pero soy débil, la carne, como dice Pablo. No, hermanos. Usted y yo pecamos y queremos. Y a veces el diablo, que es a veces más astuto que nosotros, nos anda poniendo trampas para caer nosotros en pecado. Pero esos pecados que nosotros cometemos, si queremos, tenemos que tener cuidado y decirle: no. No voy a pecar ya. Yo era así antes, ahora soy diferente. Amén. Y decirle al Señor: Señor, cuando Él nos diga: hijo, ¿me amas con el amor agape? Yo le diga: sí, Señor, tú sabes que te amo, prepárame, Señor, heme aquí, cámbiame, quítame, cambia todo ese coraje, así como cambiaste a Pedro. Pedro era un enojón, de un carácter feo, pero cuando él recibió, cuando el Espíritu Santo vino el día del Pentecostés, Dios lo usó grandemente, 3,000, 5,000, ¿verdad? Y no le dice la palabra, dice en otros libros,
amén, de otras personas que se dedicaron a buscar información más de Pedro. Se acaba de descubrir la casa de donde él vivía. Y sabemos por medio de otros libros que él fue muerto, crucificado boca abajo, hermanos. Él no tuvo el valor, le preguntaron, dicen estos libros, que le preguntaron a él cómo quería morir, porque eso era algo que los romanos o todavía en la cárcel le preguntan, ¿qué muerte letal quieres si usted va a morir? ¿Quieres la silla eléctrica? ¿Quieres una inyección? ¿Qué quieres? Te preguntan, ¿cuál es tu último deseo? Y él dijo, no, yo no quiero morir como mi Jesús. A mí si me van a crucificar, yo no soy digno, crucifíquenme boca abajo. Y dice la historia que fue crucificado boca abajo. Y también cuenta la historia que en ese tiempo de las persecuciones tomaron a su esposa y la aventaron a los leones, a que se la devoraran ahí enfrente de todos mirando el espectáculo, los romanos. De esa forma murió Pedro. Pero Pedro dejó que el Espíritu Santo lo cambiara. Pedro, él reconoció que sin el Espíritu Santo él no podía hacer nada. Pedro, ¿cuántos Pedro sabemos, hermano? Yo soy el primero. Yo era como él, peor que él. Me avergüenzo decirles lo que yo era, ¿no? Pero yo sé que Dios me ha cambiado. Yo sé que yo no soy el mismo y no necesito decirlo. Tú le preguntas a mis amigos, los que antes eran, ¿cómo era yo? ¿Quién era yo? Te va a dar vergüenza y vas a decir, pero yo no creo que ahora es pastor, porque yo era peor, hermanos. Yo era peor. Yo desobedecía a mis padres, mi madre se enfermó por mi culpa. Yo no lo respetaba. Yo era peor que él. Pero el Espíritu Santo me ha ido cambiando poco a poco. No soy el mejor padre, pero traté de serlo con mi hija. Ahora que viene mi hijo en camino, me estoy preparando. Estoy meditando en los errores que cometí como padre para no lastimarlo, para que él crezca y él pueda mirar en mí un buen ejemplo. Y el día que yo muera, él siga mi ejemplo y pueda seguir adelante para lo que Dios le haya dado a él en ministerio. Trato de no cometer errores, porque los errores cuestan, hermano. Yo era peor que Pedro. Lo negaba muchas veces, lo negué. Y ahora trato de no negarlo. Con mi carácter, con mi actitud, con mi testimonio, tenemos que tener cuidado de no negarlo, de amarlo y de decirle, Señor, yo sé que pronto viene, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. ¿En qué quieres que trabaje en tu obra, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Quieres que yo barra? ¿Quieres que abra? ¿Quieres que visite a los enfermos, Señor? ¿En qué quieres que trabaje? Y sabes, Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir tu vida, la vida de tus hijos. Dios va a bendecir tu entrada y tu salida. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Amén. Salmo 1. Ese quiero ser yo. Ya no quiero ser como Pedro. Ya estoy cansado. Ahora quiero servirle y ser mejor esposo, mejor padre. Amén. Como esposos fallamos, hermanos. Pero Dios nos perdona. Y Él está dispuesto a cambiarnos, a cambiar nuestras vidas. Él quiere que le sirvamos, hermanos. Ese es el propósito por lo cual Jesús vino a morir por ti y por mí, para que tú lo aceptaras, ¿verdad? Y ahora nosotros podamos trabajar en su obra y ganar almas para Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a dejar todo por Él? A cambiar primeramente nuestra actitud. Puede ser nuestro orgullo, puede ser nuestro egoísmo, puede ser el propio yo. Eso es lo que Dios tiene que trabajar con nosotros y que sea Él obrando en mi vida. El coraje. ¿Te vas a enojar? Sí, todos nos enojamos, pero que ahora lo controlemos, que ahora te controles. Amén. Amén. Pedro negó a Jesús, pero Pedro se arrepintió. Judas lo negó, lo traicionó Judas, pero Judas no se arrepintió. Judas no se arrepintió. Judas pagó un precio, no se arrepintió. Pedro le falló, lo negó 3 veces. Lloró amargamente cuando escuchó al gallo cantar y se acordó lo que Jesús le dijo.
cuando el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Le pidió perdón, vino a él, a ti te daré las llaves, le dice, sobre ti edificaré mi iglesia. Y lo empezó a usar grandemente. Le pregunta, apacienta mis ovejas. Pedro le dice, no quiero morir como tú, Jesús, tengo miedo de sufrir. Y Pedro muere como su Señor en la cruz. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos dispuestos? Muchas veces no queremos apacentar las ovejas porque no queremos dar ese paso de fe en decirle al Señor, cámbiame, cámbiame, Señor, estoy dispuesto a apacentar tus ovejas. ¿Qué tienes para mí, Señor? ¿Quieres que sea un diácono? ¿Quieres que sea un líder? ¿Quieres que sea un pastor, un evangelista, un profeta? ¿Qué es lo que quieres, Señor, de mí? Estoy dispuesto, Señor. Heme aquí, Señor. Ahí es donde Dios nos pregunta, ¿me amas? Hijo, ¿me amas? ¿Estás dispuesto a que yo te cambie? ¿Estás dispuesto a que yo trate contigo y sane tus heridas del alma? Todo lo que has sufrido desde pequeño. Porque muchas veces, hermanos, para nosotros es fácil criticar. O es fácil levantar la mano y decir. El otro día fuimos, ¿verdad?, a la confraternidad y puse mucha atención a lo que el pastor decía, el predicador. Y él predicaba y decía, muchas veces vienen los hermanos y se sientan en las bancas de atrás y se quedan bien dormidos. Y algunos de nosotros decimos, mira qué flojo, mira qué irrespetuoso, no está respetando a la casa de Dios. Pero él decía, muchas veces no sabemos que este hombre o esta mujer vienen de haber trabajado 12 horas, vienen, no llegaron ni a su casa, llegaron para oír la palabra de Dios y el cansancio les ganó. Pero muchas veces para nosotros es fácil decir, porque miramos a todos y lo que están haciendo, juzgarlos. Por eso yo le decía al Señor, Señor, perdóname si lo he hecho y ayúdame a no juzgar. Ayúdame a bendecirlos y a tomarles en cuenta y decir, el hermano, aunque cansadito, aunque no pasó ni a bañarse, pero aquí está, vino a escuchar la palabra de Dios. No importa que se esté durmiendo, pero yo sé que está escuchando. Que no seamos nosotros así, hermanos, criticando a los demás. También cuando un hermano o una hermana venga, no viene seguido, hermanos, no lo saludemos y le digamos, oye, hermano, pareces un cometa, tú te apareces cada 1000 años. No, hermanos, sino dígale, hermano, te hemos extrañado, estamos orando por ti, pero ore por él, ore por aquellos. No los critique, no, porque todos cometemos errores. Amén, amémoslo unos a otros. Amén. El Señor quiere eso de nosotros. Y para concluir, amar a Jesús y apacentar sus ovejas significa sacrificio. Morir por Jesús y morir para el mundo y vivir para Cristo. Dejar la manera de vivir, dejar el carácter, dejar los amigos, dejar el pecado y consagrarse para Cristo y vivir para Él. ¿Y tú estás listo para seguir a Cristo, apacentar sus ovejas, siendo un buen testimonio, empezando por tu hogar y representando a Cristo? Ponte de pie, hermanos, por favor.